Desde el Palacio de los Tribunales de Justicia le damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. El tema que ahondaremos el día de hoy es la libertad condicional, pero antes los invito a ver la siguiente cápsula educativa que hemos preparado para ustedes. La libertad condicional es un beneficio que se puede otorgar previo cumplimiento de requisitos a las y los internos que estén ejecutando su condena en recintos penitenciarios. Este no modifica la duración de la pena, sino que modifica la manera en que es desarrollada. La ley considera que las y los postulantes deben contar con diversas condiciones para presentar su caso a la Comisión de Libertad Condicional Jurisdiccional, entre ellos cumplir la mitad de la pena, tener una buena conducta durante la observación, entre otros. ¿Qué es la libertad condicional? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién integra la comisión para finalmente otorgar este beneficio? Son algunas de las preguntas que vamos a responder durante este programa y justamente para eso nos encontramos con José Pérez Sanquer, juez del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Magistrado, muchas gracias por estar acá en Palabras Simples con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación. Y también recordar que el magistrado ha participado en hartas comisiones de libertad condicional, por eso es muy importante que esté acá con nosotros en Palabras Simples. Magistrado, primero preguntarle, ¿todos los condenados, todas las personas que están privadas de libertad pueden optar a la libertad condicional? Sí, efectivamente, la respuesta no tiene ninguna posibilidad de que no sea así. El tema son ciertos requisitos a los cuales debe tener para poder optar a este medio de prueba para ver si está realmente habilitado para insertarse socialmente, dependiendo del tipo de delito al cual haya sido condenado, a la pena, a la extensión de esta pena, podrá ser que tenga que cumplir 2/3 de la pena para aquellos delitos más graves, o debe cumplir la mitad de la condena. Básicamente, además, tiene otra forma, otros requisitos. ¿Cuál es? Un informe de gendarmería, que es un informe psicosocial, educacional, laboral, que aborda todos los aspectos que deben ser conocidos o que son necesarios que sean conocidos por la comisión para que se puedan pronunciar de una manera adecuada. Usted nombraba, magistrado, algunos de los requisitos que tiene que tener una persona privada de libertad para postular finalmente a la libertad condicional. Uno de ellos es el informe de gendarmería. ¿Qué pasa si este documento es desfavorable? ¿Es vinculante finalmente para la decisión? No, no es vinculante el informe de gendarmería. Así, por ejemplo, también obliga a que se ponga en conocimiento de la víctima esta situación de que hay una persona condenada que está siendo propuesta a la libertad condicional. Esta persona, la víctima, puede comparecer por medio de abogado, personalmente, dar un escrito o en situaciones excepcionales, por ejemplo, ser escuchada por la comisión, pero tanto el informe de gendarmería como, por ejemplo, la comparecencia de la víctima no son vinculantes para la comisión. Y usted dice que la comparecencia no es vinculante para la decisión, pero ¿qué pasa si la víctima de un delito grave se opone a que esta persona obtenga este beneficio? La comisión podrá tenerlo en cuenta y va a valorar ese antecedente en conjunto con todo aquello que adicionalmente haya indicado Gendarmería de Chile en su informe. Usted hablaba de que son distintos los requisitos dependiendo de la pena, dependiendo del delito por lo que la persona ha sido condenada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sentenciados por violaciones a los derechos humanos? ¿Ahí los requisitos son más estrictos que los otros? Sí, efectivamente, el artículo 3 bis del Decreto Ley 321 de 1925 establece otras condiciones adicionales. Ellos también pueden postular a la libertad condicional, pero además requiere de ciertos aspectos. Primero, que haya colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos por medio de una atenuante que se reconoce, que es la atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, o que haya proporcionado antecedentes que permitan proseguir con la investigación de otros hechos de derechos humanos. Eso también se puede obtener por medio del ministro de FEL, del secretario del tribunal respectivo, que puede dar ese antecedente. Adicionalmente,
debe cumplir siempre las 2/3 partes de la pena, debe comprometerse y debe tenerse claridad absoluta que la libertad de esa persona no va a contribuir para el peligro de las víctimas, para poder atentar nuevamente contra aquel mismo bien jurídico por el cual está condenado. Magistrado, es importante aclarar acá en nuestro programa en palabras simples de que la libertad condicional no es antojadiza, se tienen que cumplir distintos requisitos y por eso queríamos explicar en qué consiste esta comisión, quiénes la integran, sabemos que son jueces penales de garantía, ministros y también explicar el paso a paso. Ustedes llenan una hoja, un documento, ¿cómo sesiona esta comisión? Bien, la comisión está presidida por un o una ministra de corte. Es el presidente o la presidenta de la comisión. Dependiendo de la jurisdicción, son 4 jueces con competencia en lo penal, para hablarlo en términos simples, sea jueces de garantía, juezas de garantía o de tribunales orales. Las comisiones sesionan en 2 periodos, los primeros 15 días de abril y los primeros 15 días del mes de octubre. Gendarmería entrega el día primero hábil de la quincena en que se va a empezar a trabajar el listado con las carpetas de cada uno de los internos propuestos. ¿Quiénes va a proponer Gendarmería? Quienes hayan cumplido la mitad o los 2/3 de la condena, tengan un comportamiento muy bueno durante los 4 bimestres anteriores, excepcionalmente para determinados delitos, con una pena de 541 días, de presidio menor en su grado medio, tiene que ser solamente 3 meses, 3 periodos, o sea, 3 bimestres, no 4 bimestres. Y si es en el caso de presidio perpetuo, tienen que ser 6 bimestres sobresalientes. Son unas normas ya más específicas. Entonces, la comisión se reúne y empieza a revisar. La forma de trabajar de nosotros acá en Santiago es dividiendo las carpetas de manera equitativa entre todos los integrantes de la comisión. Luego se relatan una a una, indicando las características personales de la persona, del sentenciado o del postulante a la libertad condicional, indicando someramente la edad, quién es, qué hacía, si tiene familia o no, la condena, si es una, si son varias, si se le sumaron otras condenas más, si cumple el plazo mínimo dependiendo del delito, si son 2/3 o la mitad de la condena. Hay una norma especial también para las mujeres embarazadas que están condenadas a una pena que debieran cumplir con 2/3 antes de ser propuestas. Si están embarazadas o hasta con un hijo menor de 3 años, Gendarmería debe proporcionar esos antecedentes y pueden postular con el periodo de la mitad de la condena. Esa también es una situación especial para aquellas mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años. Entonces, cada integrante de la comisión, cada juez, va revisando todos esos antecedentes. A veces ocurre que no cumplen el plazo mínimo, por lo tanto, se excluye de la posibilidad de pronunciarse respecto del fondo del asunto. O sea, son cómputos de plazo y puede ser que de repente falle. Entonces, se empiezan a revisar de esa forma. Se ve si hay presentaciones escritas de alguna de las partes. Entonces se hace presente y luego se valora el informe que evacúa Gendarmería. Usted da como ejemplo a las mujeres embarazadas, que esto tiene que ser un antecedente que lo tiene que mencionar Gendarmería. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los privados de libertad que son de la tercera edad? ¿También se tiene contemplado esto? No. Esto no va por la edad. Hay situaciones especiales. Se han visto enfermos terminales, en que se puede proponer en definitiva una forma alternativa de cumplimiento con un indulto individual o cosas así. Pero no tiene un reglamento específico para personas de 80 o 90 años o la edad que sea. Eso va a depender únicamente de la condición propia de la persona durante el periodo de cumplimiento de la prisión a que fue condenada. Magistrado, ¿y esta decisión de la Comisión de Libertad Condicional puede ser apelada, puede ser revocada también? ¿Y quién lo hace?
Si no se concede la libertad condicional, se puede recurrir vía recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, y si la Corte de Apelaciones mantiene la decisión de la Comisión, se puede recurrir a apelar esa decisión negativa del recurso de amparo para ante la excelentísima Corte Suprema, siendo conocidos estos antecedentes en la segunda sala en lo penal de la excelentísima Corte Suprema. Perfecto, magistrado, ya casi llegando al final de nuestro programa en palabras simples, también es importante recalcar quién es la entidad fiscalizadora de cuando se le da a un privado de libertad finalmente este beneficio de libertad condicional, quién es el encargado de vigilar a estas personas. Y eso se relaciona también con la pregunta anterior, si es que puede ser revocado o no el beneficio y quién es. Y es siempre la Comisión de Libertad Condicional. Existe un delegado de libertad condicional. Cada persona que es beneficiada, porque es un beneficio, no es un derecho, optar a la libertad condicional, y eso es un punto que hay que tener muy bien claro, se le designa un delegado. Este delegado tiene un plazo de 45 días para elaborar un informe de acuerdo a las características del beneficiario, en el cual debe abarcar y abordar para el periodo que le reste de cumplir de su libertad condicional todos aquellos aspectos que puedan llevarlo nuevamente a delinquir, tratando de transformar, modificar la conducta, la forma de comprensión de las relaciones interpersonales, de la necesidad de satisfacción inmediata de sus necesidades o de sus deseos. Y ese mismo delegado entonces establece las condiciones. Y si no son cumplidas, si el beneficiario no se presenta al programa, si se presenta de manera intermitente, si no hay adherencia, si comete otro delito, primero, el delegado debe informar de inmediato a la comisión, y esta se reúne siempre extraordinariamente, cada 15 días aproximadamente durante todo el año nos estamos reuniendo para verificar todos esos casos. Casos en que se informa, bueno, aparte de otras situaciones especiales, pero básicamente que han cometido un nuevo delito, que están condenados por un nuevo delito, que se encuentran en prisión preventiva por otro delito. Por lo tanto, en esos casos se suspende el cumplimiento de la libertad condicional a la espera de lo que se resuelva. Si es condenado, esa es una causal objetiva para revocar la libertad condicional, debiendo cumplir la nueva condena y además el saldo de la condena anterior. Bueno, y ustedes escuchaban entonces esta entrevista íntegra de parte del juez José Pérez Anker. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros desde el 7º Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Santiago hasta acá al Palacio de los Tribunales de Justicia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que sea de utilidad, que quede claro para las personas, y estamos siempre disponibles para aquello que sea necesario para aclarar a todas las personas en este país. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados que nos sintonicen, que vean las distintas cápsulas, que vean los informes y también los distintos programas que tenemos para ustedes a través del canal del Poder Judicial. Que estén bien.